¿Qué dice? ¡Pantagocho, papá pitudo! No entiendo, ¿qué dice? ¡Pantagocho, papá pitudo! Papá Pitufo. ¿Cómo? Qué canchera que está hoy, ¿eh? Nuevo corte de pelo, nuevo look. Rumbo a octubre se llama ese look. Divino. Me revisa de los pelos hasta los pies. Hermosa. Muy bonita está. ¿Cómo andamos, Moni? ¿Bien? Bueno, igual Graciela es la persona más joven que hay en este estudio, siempre, siempre. De acá tiene 18. Gracias por estar con nosotros. Hay muchos invitados que nos quedó diezmado de este lado. ¿Eh? Estamos diezmados. ¿Qué pasó? Nadie se quiere sentar al lado de Brancatelli, mirá vos. Ni a la izquierda ni a la derecha, ni sé. Eso para los cumpas, que después le dicen que está pago por el rey. Los otros, mirá. Discriminado Para por que el son los mundo. candidatos. ¿Eh? Natalia Natalia y Gravia. Y Gravia, sí. Natalia de fila. ¿Cómo estás, Araceli? No, ¿Bien? ya van a estar, en 5 minutos van a estar. No, ahí está bien. Nos estamos acomodando. Tenemos información, la cosa está muy peleada. Voto a voto se están sacando chispas. Hablamos del conteo final. ¿Qué pasó con las PASO? Que aún no lo sabemos. Es medio un papelón, ¿no? No saber si a esta altura, ¿cuánto pasaron? 11 días. 13 días. 13 más, 13 días. Eso ¡Qué es una vergüenza! locura. Bueno, y está tan reñida la cosa. Se habla de una leve diferencia. Algunos dicen 50.000 votos, algunos un poco más, otros un poco menos. Pero la realidad la vamos a conocer en las próximas horas. Tenemos un informe. ¿Qué pasó en las PASO con la provincia de Buenos Aires, con Cristina Fernández de Kirchner y con Esteban Bullrich? Ya lo vemos en el próximo informe. Y entonces, ¿quién ganó en la provincia de Buenos Aires? ¿Ganó Esteban Bullrich? La generación que sabe que si lo hacemos juntos, en octubre vamos a hacer muchos más. Muchísimas gracias. ¿O ganó Cristina Kirchner? Hemos ganado las elecciones Unidad Ciudadana. Ante la paridad y la polémica por el escrutinio provisorio, ambos de alguna forma festejaron, aunque lo hicieron en 2 días diferentes. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. A los que nos votaron, a los que nos acompañaron, a los que nos creyeron. Vamos a pedirle al gobierno que escuche lo que las urnas han expresado, que cambie el rumbo económico. El miércoles de la semana pasada arrancó el escrutinio definitivo, es decir, el camino hacia la verdad. Pero parece que ese camino definitivo se está haciendo un poquito extenso. Al infinito y más allá. Conteo. Por goteo. Mientras Cristina y Esteban siguen en la dulce espera, por las dudas ya empezaron a abrir los paraguas. Hoy aparece una nota en La Nación donde la gente de Cambiemos admite que ganó Cristina. Ayer había cerca de 35.000 y algo de votos ya recuperados. La mayoría de los votos recuperados son a favor de Unidad Ciudadana. Pero aún ante la posibilidad de ser la ganadora según el escrutinio final, CFK siente que podría no alcanzarle para mantener la diferencia en octubre. La política argentina se ha vuelto demasiado táctica. Están mirando a ver si le sacan 4 votos Randazzo, le ponen 2 votos a Massa, le sacan si lo mantienen. Tuite Cristina Kirchner citando a Catopodis. El peronismo tiene que reagruparse para convocar a un masivo voto opositor. Todos tienden a pensar que el voto peronista de cumplir es un voto que está con Cristina. Hay un peronismo no K, que de alguna manera va a taparse la nariz si querés y votar por Macri, sin lugar a dudas. Bueno, sin lugar a dudas, dijo. Víale a ver. Qué bueno que sea Longobardi, ¿no? Hipertac, estamos discutiendo porcentaje 0,5, 0,4. Aparte es una PASO, sí. Nadie una Sí. idea. Bueno, vamos a la información táctica, como dice Marcelo. ¿Faltan cuántos? 18 días para el 22, sí. 58 días. Muy poquito. Sí, A muy ver, poquito. hoy estaban terminando, Lomas ya terminaron y La Matanza, tercera sección electoral, ahí es muy fuerte Cristina. Solamente La Matanza son 2.800 mesas, ¿sí? Falta cuarta, quinta, sexta y séptima sección. En el gobierno ya empiezan a decir esto que figuraba en el informe, que pierden por entre 20.000 y 30.000 votos. 0,3, 0,4, 0,5. Muy poca diferencia. Hablas con el kirchnerismo y te dice se puede extender hasta un punto la diferencia a favor también de Cristina Fernández de Kirchner. Sobre un electorado de, lo charlábamos fuera del aire, 12 millones de personas. Votaron 9 millones. ¿Sí? El gobierno apuesta que ahora entren otros tantos y que ese electorado termine votando a Cambiemos. Algunos ejemplos. Lomas de Zamora había 24.000 votos en disputa. 16.000 votos fueron para Cristina y 8.000 votos fueron para Cambiemos. Me llamó la atención, por ejemplo, San Isidro. San Isidro había muy pocos votos en disputa,
300, 239 para Cristina, 53 para Cambiemos. Ahora la apuesta será, bueno, una vez que se sepa quién ganó, por cuánto, ver qué diferencia hubo entre las PASO y la general. En Cambiemos estiman que 600.000 bonaerenses van a ir a votar octubre, que no fueron justamente en las PASO, y apuestan a que por lo menos 8 de cada 10 de esos que no fueron voten justamente por A ver, Cambiemos. espera que lo tenemos a Adrián Pérez. ¿Cómo le va? Buenas ¿Qué tal? noches. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Hubo manipulación? ¿Hubo mala fe? ¿Fue a propósito? ¿No? ¿Salió así? Mira, lo que hubo fue una enorme paridad y tenemos un sistema electoral viejísimo. Eso es lo que hay. O sea, paridad y un sistema electoral viejo. Y se repitió, por lo tanto, el patrón de lo que ocurre en las elecciones. Primera cuestión que se cuestionó, no se escrutó el 100%. Correcto, no se escrutó el 100%, se escrutó el 95-68%. Quiero contar que en el año 2013 se escrutó el 94-75%, en el año 2015 se escrutó el 96-13%. O sea que siempre hay aproximadamente un 4% de mesas que no se logran escrutar. Lo que mostraron porque primero. no llegan los telegramas, ahora te explico eso. Porque no llega el telegrama, porque el telegrama la autoridad de mesa lo mete dentro de la urna, o porque es un telegrama que está mal confeccionado. Mal confeccionado tiene más votos. Igual la manera es arcaica, en eso Entonces, estamos de acuerdo. Entonces, ok. Lo segundo que se planteó fue, ¿por qué empieza ganando Cambiemos, ¿no? Por 5 puntos y después se estrecha? Bueno, quiero contar lo que pasó en el 2015. En el 2015 empezó en la elección general ganando Macri por 3 puntos y termina perdiendo por 2 puntos. Y en el balotaje lo empieza ganando Macri por 15 puntos y lo termina ganando por 2 puntos. Yo creo que hay una explicación más vinculada a cómo se divide el voto hoy en la Argentina, porque ustedes saben que hay, digamos, la gente vota, hay una autoridad de mesa que hace un telegrama y eso lo retira el correo y va a un centro de transmisión. Esos centros de transmisión están en general ubicados en los centros de las ciudades. Y hoy el voto se compone, digamos, hay más voto para Cambiemos en el centro de la ciudad que en los lugares más alejados, con lo cual llegan primero los telegramas del centro de la ciudad. O sea que pasó lo mismo que ocurrió en el año 2015, en donde efectivamente Macri empezó ganando por una gran ventaja y se fue achicando. El tercer factor, déjame que diga que es por qué la carga, ¿no? Ocurrió exactamente lo mismo. No es que se tardó más, se tardó menos que en el 2015 y menos que en el 2013. O sea, fue más rápida y siempre ocurre lo mismo. Hay un gran porcentaje de carga hasta la 1 y pico de la mañana y después empieza a llegar lo residual, aquello que no se pudo recoger y que etcétera, y que por lo tanto la carga final es mucho más lenta, pero la curva de este año de carga fue más rápida que en otras oportunidades y con el mismo patrón que en otros casos. O sea que no ocurrió ninguna irregularidad, simplemente tenemos una elección muy pareja que la va a definir, como siempre se tiene que definir las elecciones, en un escrutinio definitivo que no se hace con la premura de un escrutinio provisorio, sino que se hace con estos tiempos, ¿no? 10, 12 días para que tengamos el resultado. Y déjame decir igual indudablemente un minuto, ya voy, Moni. Indudablemente con esta poca diferencia de votos, digamos, no hubo nadie que arrasó las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El que gane va a ganar por una diferencia Ese mínima. es el dato. ¿De cuánto estiman ustedes? Y lo que yo estoy viendo es, todos los escrutinios provisorios están teniendo, porque la mayoría de las provincias ya como son menos votantes, ya se han concluido el definitivo. Córdoba y San Luis. Con lo cual está viendo una diferencia de 0,5, en algunos 0,4, 0,6. O sea, hay una diferencia que siempre vinculada también a esto, ¿no? Que hay una parte del padrón que no logra escrutarse en el escrutinio provisorio. Pero también quiero decir esto como final. Nosotros quisimos cambiar este sistema. Porque nosotros impulsamos un proyecto que decía 2 cosas. 1, boleta única electrónica para tener los resultados, para que sea un sistema más transparente y más ágil, tener los resultados rápido, con exactitud. 2, que el escrutinio provisorio no lo haga el Poder Ejecutivo. Está expresado en el proyecto. Pasábamos el escrutinio provisorio a la Cámara Nacional Electoral. Y sobre estos 2 puntos, el Frente para la Victoria nos dijo que no. Nos dijo que no en diputados y nos trabó la reforma en el Senado. Para que está, ya voy, Moni, un minuto, sí, para que está Araceli que le quiere contestar, sí. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Yo creo que si se hubiera aprobado ese sistema de votación, no estábamos discutiendo esto y hubiera tenido un resultado anticipado a la medida del festejo de Cambiemos. Porque el problema no es lo que vos decís, el problema es el chip en el voto. Eso es lo que no estamos de acuerdo y que el recuento no se lo haga de modo electrónico, que es lo que el mundo está cuestionando. En este tipo de cosas estábamos de acuerdo. Sacando eso, lo otro que yo pienso, a diferencia, me acuerdo cuando fue Tucumán, que se quemaron urnas, que se denunció fraude. El peronismo, esta vez y en el 2015, aceptamos los resultados. Se sabía, porque cuando estaban en esa foto de festejo de Cambiemos, yo estaba en Corrientes mirando y se notaba dónde se habían parado
la carga de datos, que es lo que luego denuncian los empleados del correo, que no fue por errores técnicos de telegrama, sino que hubo una orden de corte, hasta acá se carga. No existe ese comunicado de gente del correo. Lo denunció la gente del correo, No, igual no que es la verdad, es gente falso. denunciando, bueno, porque a vos no te conviene, pero eso está en pero la que no es denuncia, cierto. está en la denuncia y está ojalá que podamos discutirlo en la Cámara de Diputados. En un canal de Pero televisión. lo otro no, simplemente decir que nosotros somos democráticos, entramos y recontamos, yo creo que va a terminar muy ganando improvisada, Cristina, Araceli. que quisieron dar un efecto de imbatibilidad, ganamos provincia, ganamos todos lados, y la verdad es que no fue así. El 70% de la provincia de Buenos Aires les votó en contra, y si el peronismo hubiera esa es una unido, lectura. otro sería el cantar. A ver, Moni. No, yo entiendo que todo lo que dice Adrián es absolutamente lógico y razonable y puede haber sido así. Pero la realidad de lo que a mí me parece que estuvo totalmente fuera de lugar, y como periodista lo viví así, es que el gobierno, Cambiemos, mejor dicho, Cambiemos, soltara todos los globos, ¿Te acordás todos que los se lo dijimos a la festejos. reta? ¿Se lo dijimos a la reta? ¿Cómo? ¿Te acordás que se lo dijimos a la Se reta esa apuraron, noche? se apuraron. Sí, e indujera a todo el país. Cuando no eran las 11 de la noche y cuando la provincia de Buenos Aires no tenía cargados en el definitivo más allá del 16, 17% de los votos, salieran todos a festejar. Yo estuve muy atenta y estaba con Majuli, con Luis Novarecio, y nos decíamos, chicos, prudencia. Nosotros entregamos nuestra parte de la transmisión a las 23. ¿Qué dijimos? Prudencia. Acá hay 18% de los votos, uno tiene muchas elecciones encima. Cuando después de varias cosas llego a casa y me pongo a mirar, a partir de ahí la tendencia daba Cristina. Pues es lógico lo que vos decís, probablemente los distritos que más la favorecen son los que más tardan en llegar, los que más tardaron en cargarse. Pero la realidad es que ese festejo precipitado no se tiran los globos con el 18%. Igual hubieran Y festejado nunca lo mismo, se Moni. dijo, ¿cómo? Estaban festejando otra cosa ellos. Los Sí, globos está los bien, tenían. me parece Sí, bien, no pero podíamos arriba del hablar. escenario estaba María aclararon Eugenia. eso. Si Claro. estaban todos Sí. los demás, yo digo fenómeno. Pero estaba María Eugenia. Nunca se dijo verdad. ganó. El único que lo dijo fue Massa, desde su búnker. Dijo, felicito a la gobernadora que ganó. Nosotros nos agarramos la cabeza porque la realidad es que lo que la gente registra es esa foto. Y es cierto también, proyectémonos a octubre, imaginémonos un escenario como este en octubre, porque ahora un punto más, un punto menos, empate técnico, sí, pero en octubre un voto es el segundo Esa es la senador. clave. Es el segundo No, senador yo para coincido, Cristina. Coincido con el análisis. pero mucho Yo, más. digamos, lo que hacen los búnkers, yo estoy diciendo cómo llegaba la información y cómo se iba cargando, que además fue un proceso que había 200 fiscales partidarios informáticos viendo cómo entraba el telegrama y cómo se iban cargando. O sea que, y ningún fiscal partidario cuestionó el proceso. Después lo que hace el búnker y cuándo sale el partido a festejar, etcétera. No, entiendo. Es porque Yo hago la lectura desde nuestro lugar. ¿Sabés lo que estaban Sí, sí, festejando? sí. Para mí, lo que estaban festejando... Pero lo que te dice provincia es, no es lo que estamos festejando, es que no perdimos por 7 No, pero puntos. eso, para mí yo coincido con lo que dice Adrián recién esto último. Se decía que Cristina ganaba por 7, por 8, por 9, por 5, y lo que quedaba más o menos confirmado es que o ganaba De hecho, Cambiemos por vamos 3 a o decir las 4 cosas como son. o empataba. De hecho, todas las encuestas decían que Cristina ganaba de 5 a 10 puntos, esa era la diferencia. Claro, para que lo escuche salvo la una gilada. que daban prácticamente un empate. Ahí, Que- ninguno daba como ganador la fórmula ¿Sabés Bullrich. cuál fue y la González. única? estrategia. Hubo dos Sí. encuestas, Opinaya y Caterberg, poliarquía, que decía 34, 33, empate. Empate. El tema es lo que dice Pablo, lo que dice Mónica, bueno, vamos a suponer que empatan o gana Cristina por un punto. Vamos a suponer que gana Cristina 35 a 34 o 36 a 35, no importa. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? El gobierno, ya lo dijimos muchas veces, va a ir por los votos de Sergio Massa. El Frente Renovador gobiernan 10 comunas de la provincia de Buenos Aires. Pero fíjate qué pasó. Massa perdió en 8 de esas 10 que gobierna. Y Salvo raspó en en Tigre Tigre, y General raspando. Pinto, que ahí ganó, perdió en San Fernando, perdió en Chascomús, perdió en General Las Heras. Ahí hay un señor que se llama Joaquín de la Torre, que era masista y hoy es el ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, que ya fue a chamullarse a cada uno de los intendentes de Massa a ver la manera de comerle los votos. Graciela. Mucho para agregar no hay. Yo creo que ahora, en todo caso, sí, la recomendación que hacían recién. La verdadera elección es en octubre. Y que en este interín cada uno va a tratar de sacar la mayor cantidad de votos posible, es decir lo obvio. Son las reglas de la política. Eventualmente lo que va a importar es cómo llegan
Y si se festeja antes o no, aprovechando, bueno, ahí ya se verá, yo espero que no. Espero que no haya ese aprovechamiento del tiempo. Sí. Para mí, la clave ahora es pensar en octubre. Varias cosas que escuché. Yo coincido con Araceli, el voto electrónico no, la boleta única sí, porque ahí todos ponemos en un papelito, con una cruz, gastamos menos, los partidos chicos tienen menos problemas, no hay imbéciles que están robando boletas. Me parece que es más claro. Después creo también, Adrián, que hay que trabajar mucho en la confiabilidad de las autoridades de mesa. Porque no puede ser que haya mesas donde Cambiemos tenga 0, Unidad Ciudadana tenga 0 y haya un núcleo de personas que están todo el día trabajando y a la hora de presentar, claro, una planilla, presentan eso. En la última elección, para salir de Cristina Macri, fue Felipe Solá el que trajo una cantidad impresionante de planillas que no daban pie con bola. Julián Domínguez. Y Julián Domínguez, gente que no sabe ni sumar. Acá Julián Domínguez dijo que Aníbal Fernández le robó una elección. Lo que vimos en Tucumán fue un espanto. Entonces, para que tengamos tranquilidad, nosotros podemos trabajar hasta las 5 de la mañana, estar voto a voto, no pasa por eso. Pero para que se quiera dormir tranquilo, ahí está el resultado final, Adrián. ¿Qué podemos profundizar para que en octubre no tengamos tantos problemas, tantas dudas, tanta cosa, me acuesto pensando una cosa, el otro día pasa otra, porque si no parece muy poco pero aparte serio. en octubre, un minuto, por favor. Octubre cambia, ya cambia, como decía Armani, se va a pelear y se va a discutir voto a voto. La verdad que es una elección muy peleada. Jonathan tiene algunas cifras, maneja algunas cifras. El porcentaje es muy chico, muy ajustado en un caudal, claro, de casi 10 millones de votos, ¿no? Estamos hablando de la provincia Hay de un Buenos detalle, Aires. ¿no? Respecto de la paridad que existe, por eso creo que las discusiones tienen que ver con la paridad. Si la paridad no hubiera sido tal, la discusión no existiría, porque hubiera habido una diferencia en favor de uno u otro de 3, 4, 5 o 10 puntos y daba igual el escrutinio provisorio o el definitivo. Ahora, acá el punto importante me parece a mí es que la cantidad de votos que pueda sacar Cristina o que pueda sacar Esteban Bullrich está estrictamente relacionado con la gente que va a votar. ¿Qué dicen los que auguran que Bullrich va a sacar una diferencia mayor que Cristina? Que el núcleo duro, todo aquel que iba a votar por Cristina ya fue a votar. Salió de abajo de la cama, enfermo, con muletas y fue a votar porque tiene esa militancia realmente practicante. En cambio, muchos votantes que a lo mejor no tienen una definición muy clara de a quién quieren votar, en octubre podrían hacerlo y eso pero están los votos sueltos. A mí lo que me parece interesante destacar es que hay un festejo razonable en el sentido que Cambiemos en estas elecciones sacó un 27% más de votos de lo que había sacado en las PASO para diputados de 2015. Es decir, uno tiene que comparar con elecciones similares. Y ahí realmente Cambiemos hizo una muy buena elección. Pero el escenario era muy distinto, gobernaba el kirchnerismo. Bueno, pero efectivamente, si uno compara, tenés 27% más de votos que en las elecciones de 2015. Pero no existía Vidal en 2015, no existía como figura María Eugenia No, pero Vidal. te hablo a nivel nacional. Sí, sí, entiendo. Es decir, a nivel nacional ganaron la mitad de los distritos y sacaron 27% más de votos. ¿No es para festejar eso? Cambiemos tiene muchos motivos para festejar, muchísimos. Lo que yo estaba diciendo es que era, en ese momento, históricamente, en las elecciones, no se sube al escenario hasta no tener la victoria en la mano. No se sube a festejar a cuenta o con las mesas testigos. Se sube cuando los datos están consumados. Y eso indujo a error a periodistas, a canales de televisión, a pantallas y desde ya la gente que se fue a dormir pensando que Cristina había perdido. La verdad es que si gana por un punto, medio punto, estamos en empate técnico. En octubre no hay empate técnico y hay por lo menos 1.200.000 votos que si juntamos la gente que no fue a votar y se supone que va a ir en esta nueva elección, unos 600.000 votantes, y los denominados votos sueltos, que son todos aquellos que fueron a votar a las fuerzas que no alcanzaron el punto 1.5 para entrar. Esos 600 también son un oscuro objeto de deseo que, ojo, me parece que esos sí están más cerca de Cristina que de Cambiemos. De la misma manera que los que no fueron podrían ir para el lado Cambiemos, los de esas fuerzas que quedaron en la retaguardia. Yo agregaría a todo esto una mirada desde el otro lado. A mí me sorprendió leer en un matutino un artículo de José Datanzón, persona muy cercana al kirchnerismo, haciendo una crítica cuidadosa,
pero a mi gusto muy inteligente, él es inteligente como observador, de cómo el kirchnerismo no entendió el cambio que ya había habido en la sociedad. Viene sin entenderlo, me parece a mí, desde el 2013, que quedó choqueado, y sigue sin entender que ha habido un cambio. Y me parece a mí que aún en muchos casos donde uno suponía, por una cuestión prejuiciosa, por ejemplo, que la corrupción no permeaba o no llegaba, ha llegado. Entre la gente que dice, bueno, a ver, yo antes me la aguantaba, y yo qué, pero... Lo mismo nos llamó la atención a nosotros. Tanto enriquecimiento y yo siempre en el mismo lugar. Tengo la impresión de que eso fue permeando, hubo cosas que no se entendieron y que lo natural, si no te ha ido muy bien en el pasado y ahora te va más o menos, esa historia de me cambio o me cambian las cosas, tiene un atractivo. Tiene un atractivo, una esperanza, es lógica en la gente quiere ser feliz, quiere estar mejor. Que después se vaya a realizar con la profundidad que cada uno de nosotros desea, yo no lo sé. Pero que es legítimo y bastante explicable a lo que ocurrió, y me parece que va a seguir ocurriendo, es que ese deseo predomine. A ver si... Yo voy, sí, por favor. No, con esto de qué lecturas se hacen, hay muchísimas, digamos, que se pueden hacer. ¿Esperabas este número de Cristina o esperábamos arriba? Habíamos hecho una apuesta y 33% habíamos apostado. No, pero quería contar lo que nos pasó, por ejemplo, en Corrientes. Cuando se abren los resultados, la fórmula de Colombi saca 40 y pico %. Y en nuestro búnker estábamos festejando como que hubiéramos ganado, sin hacer esto, de adjudicarnos una elección, porque el resto de las fuerzas que nos presentamos apoyamos toda la candidatura de Camau y de Nito Artaza, y eso nos posiciona de cara a las elecciones. Por eso hay muchas lecturas que se pueden hacer, digamos. Una de esas también, vos podés decir, la votás a Cristina, lo votás a Bullrich, la votás a Vidal, lo votás a Tayana, la votás a González. Yo creo que ahora viene una etapa que es la definitiva. Yo creo que va a depender mucho de esa cantidad de ciudadanos que nos fueron a votar. Creo que ahí está el resultado. Hay algo que tenés que tener en cuenta. Vos mencionabas lo de Corrientes. ¿Puedo terminar una idea? Tenés que tener en cuenta, San Luis, por ejemplo, perdieron los Rodríguez Sá en San Luis a mano de Cambiemos. Sí, yo creo que perdieron en Neuquén. Si querés que te diga que el resultado nacional que creo, en general, sacando Santa Cruz y Salta, perdieron los que yo diría ni, que fueron los que quedaron en el medio de la polarización. Ni tuvieron una posición clara en contra del gobierno, ni tuvieron una posición... Los que hicieron ni, digamos, no sabías dónde estaban parados, son los que quedaron castigados a lo largo de todo. Pero acá en la ciudad de Buenos Aires una sola cosa. No creo que este tema de los pases y el estar rapiñando entre fuerzas vaya a ser lo que defina realmente la elección, sino me parece que ese voto de los que no fueron a votar, que esta vez sí se van a sentir, esto mismo que decís, ahora es de verdad. Y una más por las dudas, antes de salirnos del tema electoral, quería traer una denuncia, que es que Colombia está apretando a nuestros candidatos para que se bajen. Ha ido a una candidata del partido Nito Artaza, del Primero País, a exigirle que se baje. Pero Nito no puede pasar, no puede pasar eso. Aprovecho que están acá las autoridades nacionales, pedirle que, si no, no hay reglas claras. Si no, no hay reglas claras. Pero perdón, lo ha denunciado, Araceli, con todo respeto. Porque toda la justicia la maneja Colombia. No, pero más allá que Colombia, si Colombia lo maneja, está muy mal y hay que romper. Te voy a decir, mira, déjame preguntarte una cosa. Disculpame una cosa. Veo que hay, en muchos casos, mucha denuncia mediática. Ni que hablar los que ven un determinado canal, que viven en otro mundo y que creen cosas. Acá, Adrián Pérez... Pará, Pablo, un poco. No, sí, porque viven en otro mundo y hay operadores y no hay periodistas. Pero voy a lo siguiente, perdón. Voy a lo siguiente. Cuando uno tiene una denuncia que un gobernador está apretando gente, o uno tiene una denuncia que están manipulando votos o que se están robando una elección, las denuncias se hacen en la justicia electoral, se llevan a cabo la denuncia ordinaria. Ustedes son la mayoría diputados, tienen cargos, porque veo que hay mucha denuncia mediática. No, es provincial. Y no es serio. Y déjame que te cuento. ¿Lo denunciaron penalmente? La jueza en primera instancia es radical. La camarista que tiene que resolver era apoderada del radicalismo.
el superior tribunal, el tío del gobernador. No hay independencia. por favor, sí. Por eso hacemos la Eduardo. denuncia. Buenas Sí. noches. Santiago, creo que acá se dijo algo muy importante, que no solo es el voto electrónico, sino que es que el gobierno no puede ocuparse del sistema eleccionario y del recuento de votos. Esto es un tema que hay que darle a la justicia. Es necesario que sea la justicia, pero que lo empecemos cuanto antes. No puede haber nadie que se niegue a que la justicia sea la que Me da cuente miedo los igual votos. que lo maneje la justicia. ¿Vos viste cómo está la justicia? Sí, justicia es cierto, la electoral. justicia está muy mal, justicia muy electoral. desprestigiada. Creo que, por ejemplo... La que sea. Sí, sí. La que sea. Igual tenemos que hablar qué pasa con la justicia, tanto lo electoral. Y lo que pasa, Santiago, con la Pero- justicia está íntimamente ligado a lo que pasa con el Consejo de la Magistratura, que es lo que va a juzgar a Ahora, los jueces. ya está un minuto, por favor. Ya a esta altura, ver este recuento de votos de esta manera, atrasa. Bueno, atrasa. 8 días. Muy Yo no sé cuál artesanal. será la solución, no sé cuál será el voto más transparente, no sé cuál es el mecanismo idóneo para los tiempos que corren, ¿no? Pero esta manera de votar, Pero como mirá se hace que, tanto tiempo Santi- atrás, digamos, y esta manera de contar es rara. Santiago, Atrasa, no, sí, pero por favor. Yo sí. coincido con vos, porque No sé si Pablo la manera decía, que proponen pero- ustedes pero- tampoco, sí. pero, a ver, partamos de dos cuestiones. Esta imagen es... Bueno, Sí, nosotros, subdesarrollo. para hacer esa modificación hay que aprobar una ley. Porque hoy lo tiene el Poder Ejecutivo y nosotros propiciamos una ley para que no lo tenga más el Poder Ejecutivo. Nosotros no queríamos tener la responsabilidad de tener el escrutinio provisorio y propusimos que sea la Cámara Nacional Electoral. Fue aprobado por... en la Cámara de Diputados. Lo apoyó obviamente Cambiemos, el Frente Renovador, el peronismo de Rodríguez Sá, el peronismo de Urtubey. El único bloque que votó en contra fue el Frente para la Victoria. Y ese mismo bloque que votó en contra de esa iniciativa volvió a parar la reforma en el Senado de la Nación. La otra cuestión que digo es cierto que puede ser la boleta única en papel. También es cierto que Empecemos la boleta por única esa, electrónica, aunque sea esa, Sí. la boleta única electrónica que se ha aprobado ha funcionado bien porque nos permite el conteo manual. Y déjame decir esto, Salta viene a hacer boleta única electrónica. Hubo primero un conteo de la máquina que dio un resultado. Como tenés el voto en papel, después tenés la posibilidad de hacer el conteo Claro, manual. chequear. ¿Cuánto dio, El margen digamos, de error. el conteo manual? Exactamente el mismo número que el conteo digital. Es la segunda vez que Salta hace lo mismo. Dice, hay un conteo provisorio que lo hace la máquina, pero hay un conteo manual que se hace con posterioridad. Y siempre es el único lugar donde el provisorio da igual que el definitivo es en Salta. Entonces yo digo, está mal, el sistema no está funcionando. Si los espantan las urnas que no quieren ver más esta imagen, aún con el voto electrónico, estas urnas van a seguir estando. No es voto electrónico, ¿no? No es porque voto el electrónico. voto es la boleta única, o la boleta que única tiene un sistema papel y se sigue metiendo en un sobre y sigue metiendo en una urna. Sí. O sea que esta imagen. Pero no es que espanta, digamos, tiene que haber a esta altura. No, pero recién decía, y con la tecnología que hay prehistórico todo, ver todas esas otra urnas. manera, Es un otra manera que sea desarrollo. mucho más Diego. Van a ágil, ser dos. más Esa imagen transparente, que ven sí. ustedes de Ajá. pilas de urna va a seguir existiendo porque el sistema utiliza un sobre que va dentro Si de es la urna. Es lo boleta, mismo si es que voto electrónico, no. es lo mismo. En El al- voto electrónico no se imprime un ticket que Ya se también está, deposita en la algunos boleta lugares ya se electrónica. está pensando en la un máquina voto te que da vos lo resultado. hagas desde tu casa con un Pero documento ese voto directo. ese voto electrónico Ese voto es electrónico, peligroso. por favor, sí. Bueno, la idea es, y lo que quiero decir, yo creo que no hay que subestimar a la gente creyendo que si Joaquín de la Torre, por ejemplo, que es el que citó Jonathan, pero puede ser cualquier otro, porque los votos de Massa y de Randazzo van a ser importantes. Va a ser importante. Yo creo que la gente decide por sí sola. Yo no creo que si Joaquín de la Torre le dice a los intendentes apoyen a Macri o a Bullrich en este caso, la gente en Bellavista o en San Miguel lo dijo de la Torre, voy a ir a votar a Macri. Los A mí me parece que no intendentes va van a ser apoyar tan- a lo que le convenga a ellos. Y No, si Cristina yo creo está que el para voto atrás, de van a Massa- apoyar al que sea. Vos lo sabés mejor que nadie. No. ¿Cómo? Que se van a acomodar las fichas por conveniencia. No, Llegado pero el caso, pero la mandarán a gente cortar vota. boletas. Yo no creo que yo conozco muchos masistas. Tengo amigos exquilleristas, como Massa en realidad, que se pasaron al masismo, que jamás votarían a Macri. No, Muchísimos, ni a Bullrich. Entonces digo, decir Vamos, que de la ¿qué? Torre ¿Qué? o X o cualquiera diga que hay que votar a Bullrich porque Massa no llega, o lo mismo con Randazzo, La está gente mucho más vota cerca de como Cristina que... Pero la gente individualmente, y se asuma individualidad de ver un número. Me parece que decir, los intendentes van a apoyar a Bullrich, me parece que no. Y lo último, Cristina no perdió una elección. Es un dato, que no se olviden, porque habían dicho que nunca perdió una elección y el domingo a la noche, lo que intentaron es con el festejo, le ganamos a Diego, Cristina. pero con la mano en el corazón, vos esperabas Yo esta elección. esperaba un resultado de mayor diferencia como Claro, hacían las encuestadoras. claro. Pero Cristina no perdió. No se equivocó Cristina, no mintió a las 4 de la mañana, aunque tuvo que esperar, porque intentaron hacer eso. sacó La menos gente que se fue a Aníbal dormir. Hay Ramírez, una encuestadora No. que dio La la, gente- paridad absoluta. La gente se fue a dormir 30.9, creyendo que no me Cambiemos acuerdo. había ganado, pero- que es el show que montaron para que la gente se Vos vaya a decías dormir. que no se equivocó Cristina, pero ¿no se equivocó al no darle la paso a Randazzo, Diego?
Yo le hubiese dado la paso a Randazzo, sí. Se equivocó entonces Cristina. Yo, no sé. No se equivocó Cristina. A ver, yo hubiese valorado unas pasos entre Randazzo y Scioli. Yo hubiese valorado que Randazzo sea candidato a gobernador. Creo que Macri no sería presidente y Vidal no sería gobernadora. Yo hubiese valorado una interna entre Cristina y Randazzo. El que está haciendo campaña es Scioli. Y yo valoraría que Randazzo se baje y diga que va a apoyar a Cristina. En un papel bárbaro, ¿no? Vos sabés que el correo, que es la sección que se encarga de llevar adelante el recuento inicial, como decía recién Pérez, hay unos sectores intermedios y sectores definitivos. Esto estaba manejado por Tulio, ahora hace Indra, y Tulio metió adentro del correo durante todo ese proceso un montón de gente de la cámpora que sigue adentro. Inclusive se despacharon en su momento hacia los distintos centros que él mencionaba, que son esos centros intermedios, gente de la cámpora, que tomaron unos cursos especiales, que solamente ellos lo tomaron, gente que estaba en el correo de antes, no los dejaron tomar, solamente tomaron a esta gente de la cámpora y los mandaron a esos lugares. Esa gente sigue estando en el correo. Y son los que hacen ese recuento inicial. Yo no sé qué es lo que están haciendo esa gente ahí adentro, pero la realidad es que hay gente que demostró haber metido la pata. Hay gente, el caso de Tulio es increíble también, que sigue estando, que Indra sigue estando, y yo no sé por qué no los tocan. Se han afanado guita, ahora mismo le dieron a una empresa de Milán y 114 millones de mangos. Pero Indra lo renovó. Sí, a ver, por favor. Chicho. Gracias, Santiago. Mi preocupación es discutir todo este tipo de formalidades. Y fui muchos años presidente de la Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y te puedo decir que mi mayor preocupación de la política es la inexistencia de los partidos políticos, que hacen fehaciente aquel viejo dicho de que si no tenés fiscales, tengo la obligación moral de defraudarte. Y entonces me parece que todo esto, yo quisiera saber qué representa el voto que estamos comparando. Peras de Cambiemos, Manzana, del Frente para la Victoria y el resto de los otros partidos políticos donde se sospecha que la formación de los partidos políticos han sido una estafa al Estado porque, fíjate vos, votos de 41.000 votos, ¿cuánto le costó al Estado esos votos? A mí el costo no me preocupa porque siempre que sea para la expresión de la voluntad popular. Obviamente. Pero queremos ser lo más transparente posible. Pero ¿sí? por supuesto. Claro. Esto hay muchos mecanismos para hacerlo más transparente. Pero la inexistencia de los partidos políticos, como se concebían, o como se concibe en la Constitución, y no como ahora. Fíjate vos qué partido en el poder pierde una elección. Bueno. Son los partidos del Estado los que quedan. En principio, a mí me parece que es preocupante si desvalorizamos el acto eleccionario. El acto eleccionario, no solo sino también los anteriores, no ha habido denuncias de fraude. No ha habido denuncias de fraude. Entonces, tampoco empecemos a darle un marco de opacidad a toda la elección. Hubo una picardía de Cambiemos, hubo una picardía, a mi juicio, de Cambiemos, porque trató de instalar un festejo teniendo, como bien decía Mónica, la verdad, un porcentaje de escrutinio muy bajo para salir a festejar. Pero más allá de eso, y para lo que va a venir de acá en adelante, lo importante también se mide en el terreno simbólico. Porque si vos vas a los efectos fácticos, Alejandro Alfi decía, bueno, se puede comparar elecciones. Sí, si yo te comparo las PASO de 2015 con las PASO de 2017, que son absolutamente comparables, también había perdido Cambiemos. Y después Cambiemos dio vuelta a la elección. Por eso cuando están hablando, yo le escucho a Diego decir, bueno, podemos sacarle más diferencia. Digo, bueno, si yo voy a ver qué es lo que ocurrió antes, esa hipótesis en principio es complicada que se dé. Y mucho más cuando vos ves las elecciones y ves que después de 19 meses de ajuste en el conurbano, principalmente en la primera y tercera sección electoral, es donde más se sufrió el ajuste que aplicó el gobierno, a Cambiemos le fue bien. Sacó más votos del 2015. Ganó en La Matanza un 4% de votos más. Graciela, ¿qué se hace ahora? ¿Cómo continúa la vida de un político en campaña pidiéndole, rogando? Van a rogar. Lo que no sé es van a salir a llorar por la casa, no a timbrear. No, se te quedan a vivir ahora. Yo te digo, Santiago, yo respeto a los políticos. Respeto a los políticos. He sido política y respeto a los políticos. No a todos igual. Respeto a la política.
Y yo creo que es cierto lo que dice de la destrucción de los partidos políticos y que ha surgido un partido nuevo. Obviamente que ha hecho política y llegó por la política, que es Cambiemos. La crisis del 2001 destrozó al FUPASO, que no existe más, y al radicalismo lo hizo pedazos. El justicialismo no logró recuperar todavía. Ojalá lo logre. Yo también creo que es necesario la consistencia de los partidos. Ahora, de acá a octubre, no esperes que nada de eso ocurra. Seguramente que va a haber gente trabajando por detrás ya, preparándose, y lo hay. Lo que va a haber es, a lo que vamos a asistir, los que prestamos atención a este tema, es cómo se cambian los argumentos. ¿Qué otro argumento van a encontrar para discutir? No me parece fácil. Yo creo que lo que va a hacer el gobierno, por lógica, es seguir gobernando fuertemente como lo está haciendo. Claro. Porque es su misión, es su obligación. Y lo que pasó con los sindicatos esta semana es bueno, un gesto... es lógico. Con Estados es Unidos lógico. también ahora. Va a ir hacia ahí y va a mandar proyectos de ley y todo, porque está en todo su derecho, y no solo eso, sino que es el mandato que recibe cualquier gobierno. Gobierne. Y ojalá gobernaran... Mónica. Por lo demás, yo creo que es cierto, como va a haber un tironeo, porque es natural que se polarice, yo creo que va a haber partidos que van a perder votos y van a perder, por lo tanto, diputados. Y los que no han llegado a competir en el mismo nivel. Esto es así. Ustedes ya los han nombrado. Más Randazzo. Pero claro, porque el resto no pesa como para hacer diferción. Pero que no va a aparecer el voto útil, va a aparecer el voto útil. Si vos sabés que vas a votar una propuesta a legislador, a senador, que es el caso, el tercero no mete ninguno. Los que están muy lejos atrás, tercero, el que lo votó antes va a pensar, ¿vuelvo a poner mi voto ahí? ¿Va a ser un voto simbólico? O corto boleta, desplazo mi voto a otra fuerza, dejo mi voto para diputado y retiro los de senadores. Es una situación muy difícil en la que quedaron en el tercer lugar. Que lo importante de todo esto, siguiendo la línea de Graciela, es que esta polarización, este escenario tan empatado, no se transforme en una carnicería, dadas las necesidades de reforma que tiene la Argentina, que son vitales y que tiene cada vez menos oportunidades. Ahora, ¿qué es carnicería? ¿Pero cuál es la carnicería? Una carnicería, cosas truchas. Acaban de explotar bombas en el Ministerio de Seguridad bonaerense. ¿Tienes imágenes? A ver un minuto de eso, porque eso es de último momento. Por favor, es serio. Sí. Esto es espantoso. Esto es lo que no queremos ninguno, nadie. Ahí tenemos noticias, es una noticia de último momento. Por favor, es todo un gesto, una explosión frente al Ministerio de Seguridad bonaerense. Después de que, Débora. Bueno, esto pasó exactamente a las 20:15, 20:30 en la noche de hoy. Esto ocurrió frente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, debajo de la ventana del ministro Cristian Ritondo. Esto ocurre en un contexto. ¿Cuál? Bueno, justamente en el día de ayer se había tomado la decisión de apartar a 52 policías como consecuencia de la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de limpiar la policía de la provincia de Buenos Aires. Esta explosión en las puertas de las oficinas de Ritondo generó que 2 vehículos que estaban estacionados allí se prendieran fuego. Están trabajando todavía para sofocar este incendio y está interviniendo, por supuesto, la UFI y el juzgado local. Hasta el momento no hay detenidos. Lo que sí se pudo encontrar a algunos metros del lugar de la explosión son unos bidones de nafta de aproximadamente 5 litros y algunos elementos de pirotecnia que, bueno, son los que habrían provocado esta explosión. Te leo el parte policial que me acaba de llegar. Fecha 20:15 horas, se escucha explosión en la puerta del Ministerio de Seguridad, calle 2, entre 51 y 53 de La Plata, observándose que 2 vehículos, a saber Peugeot 308 color blanco, Dominio, y Honda Civic color negro, se encontraban con un principio de incendio, que rápidamente la Guardia de Infantería del Ministerio, utilizando matafuegos, procede a controlar el foco ígneo, que constituido personal de policía siniestral constata entre el Peugeot 308 blanco y camioneta Chevrolet Tracker color blanca, Dominio, 2 bidones de 5 litros, cada uno contenido en su interior líquido inflamable, con sistema pirotécnico, compuesto de recipiente con pólvora y mecha, como así también elemento explosivo del tipo cohete,
los cuales por el rápido accionar del personal policial no lograron encenderse. Bueno, esto es lo que no quiere nadie, esta imagen, Moni. Bueno, esta no, imagen, es terrible. sí. Y bueno, a ver, retomando lo de los partidos, hay que decir algo. No sé si nació o no nació un partido nuevo, se consolidó por Cambiemos. Lo cierto es que el que sale maltrecho es el peronismo en su conjunto. A ver, Cristina se fue del peronismo. Lo que quedó un desparramo. Los que juntaron, en el caso de Santa Fe, Rossi gana porque está en una interna, si no, no gana. Pero además, a ver si está en ahora las ese PASO, peronismo- entonces, a ver qué se ríe atención, se Camporón. pierde No, San no, Luis, no, se no, pierde sí. Santa A ver. Cruz, se pierde Entre Ríos. No, lo que te quiero ¿Peronismo decir está es que... pulverizado, Carlos? Bueno, sí, puede ser, son opiniones, yo las respeto. ¿Qué opinas de eso, lo que te está diciendo? Sí. Ahí, bueno. ¿No sos peronista vos? Sí, querido, pero no soy el viudo del peronismo. Claro, buenísimo. el viudo del peronismo. No soy el viudo del peronismo. Son momentos, son etapas. No, son etapas. Igual te respeto por los peronistas que son. Lo que digo Pero lo dijo es, guarda Pichetto, con Carlos, no lo inventé. Lo Yo digo lo está yo. diciendo No, lo de Pichetto. viudo dijo. Pichetto No, está yo- diciendo A que ver, le espera el yo lo llano que en el quiero es ser 2019, como prudente. viene Hemos la... conocido en la Argentina, no voy a ir para atrás, muchos ciclos, cambios de época lo llaman algunos. Los cambios no se dan abruptamente, llevan adelante un proceso. Yo te pregunto, aprovecho para preguntarte, una cosa que dijo Graciela yo la comparto y la sintetizaría así. La sociología electoral no hay que abaratarla, digamos, muy difícil hacer sociología electoral. ¿Qué votó la gente en cada elección? Tendrías que escrutar a cada uno y preguntarle las voluntades. Yo lo que creo que sí, hay una cuestión en la Argentina que es muy presente en este momento. La gente no quiere quilombo. ¿Quiere? No quiere quilombo. No, hay muchos traumas. Entonces no quiere quilombo. Mucha violencia. La gente consciente. ¡Quilombo! Casi ¿Puedo todo. terminar si Casi sos tan todo. amable? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que le preguntaría al amigo Pérez es, ¿cuántos nuevos votantes que no los hemos considerado entrarían en octubre? 600.000. No sé. Yo, Digo, porque eso es gente nueva, que no... Sí. En octubre no hay. 600.000. Ellos creen que... 600.000. Sí, esa es la cifra que tengo yo, pero bueno, quería constatarla. Pero ahí hay otro tema que yo miraría con lupa. Porque se está diciendo mucho, hay que ir sobre la gente que no votó. Seguramente. Pero el tema es que en la provincia de Buenos Aires votó mucha gente. O sea, el nivel de participación general fue del 72 y pico. Y en la provincia de Buenos Aires fue del 77. ¿Y la O media sea que histórica indudablemente cuál es? para la provincia fue una elección muy 82. atractiva. Fue un nivel de participación alta para hacer una PASO. Adrián, la media es 82. No, Pero la media es siempre 82, crece la 5 provincia puntos. es La PASO es 75. A ver, 75. ¿qué En la es lo que PASO la pasa? media es Eso 75, varía, la porque en las general, elecciones en la nivel presidenciales son elecciones que tienden a atender mayor nivel de participación. Para hacer una PASO y legislativa, tuvimos Esta un nivel no de es participación una elección legislativa muy bueno, común. muy bueno. Chicos, no, por hay eso mucho digo, la cacique, gente lo interpretó así. hay que no sé- proyección al 2019 y la cosa está que arde. Sí. Vamos a ver qué pasa con el siguiente informe, porque es un poco lo que decía Mónica. Fíjense el gesto político de Macri versus los sindicatos, que es un poco lo que decía también Graciela con respecto a gobernar en un momento electoral. Mirá. Me parece a mí o este brindis de fin del año pasado quedó un poco desactualizado. Gobierno versus sindicatos. Guerra declarada. Después de la movilización del martes y del contraataque de Macri, la relación entre los gremios y el oficialismo quedó bien tensa. ¿Se está cocinando un paro general? Detrás de una confrontación con los dirigentes sindicales no existen soluciones a algunos temas dentro de la economía y dentro del mundo laboral. La agenda social no se resuelve únicamente con el voto, se resuelve con medidas que tome el Ejecutivo. No puedo negar que vemos una mirada política de esto. Cuando vemos muchos exfuncionarios del gobierno anterior, parece que esas situaciones muestran con mucha claridad dónde está el debate en muchos sectores de la representación gremial. A nosotros los dirigentes sindicales nos eligen para defender a los trabajadores, no para hacer una evaluación del tiempo político, si es una elección o no. ¿Está caliente Macri con los sindicalistas, con la CGT? No, siempre apostamos al diálogo. Son reacciones de un gobierno que se sabe ganador, tal vez que no tengan la misma cuidado político, ¿no? Esa imagen del otro día de la plaza es parte del pasado y de lo que la Argentina está dejando atrás. Hasta el año pasado éramos buenos y ahora de repente nos volvimos comunistas. La decisión que tomó ayer Macri de separar a algunos funcionarios, ¿fue una venganza? No.
a funcionarios que han cumplido un ciclo. Leemos lo que me dijo, me dicen que tenés que renunciar por el problema este y el conflicto con la CGT. El impulso que tiene el gobierno por una reforma laboral que hasta ahora no he escuchado una sola buena para los trabajadores. Nosotros no nos planteamos una flexibilización laboral. Todo lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido a partir del consenso. Se hace absolutamente necesario un plan de acción entre ellos que contemple una medida de fuerza si no hay respuesta. Los que están en la Casa Rosada son apenas inquilinos. Dueños de la República somos el resto del pueblo. Bueno, a ver, Graciela, vos te referías a esto. Yo te preguntaba en realidad por este gesto con respecto a lo que pasó esta semana, esta interna feroz entre algunos sindicalistas y Mauricio Macri. Hay una relación tensa. Yo creo que, primero que nada, y lo comentábamos antes de entrar con Araceli, la primera interna es adentro de la CGT. Yo de esto lo había marcado hace mucho tiempo acá, era notorio. Si la CGT tiene un gobierno tricéfalo, no es lo común. Ni es lo fácil, digamos. La elección de la oportunidad de la concentración, ahora la estarán evaluando. Lo cierto es que el presidente actuó. Si las consecuencias van a ser buenas o malas, es como cualquier acto político, se verá. Pero lo hizo con pleno derecho. Y punto. Y es una respuesta. Yo la leo como respuesta. ¿Se puede actuar, Graciela? Porque en algún momento, por ejemplo, Néstor cuidaba mucho el equilibrio con Moyano, que creo que no es el Moyano de hoy, que era otro Moyano. Cristina rompió, le importó un bledo y mucha gente en algún momento festejó eso. Se puede romper, pero yo digo, el gobierno va contra terrenos que son fértiles en la sociedad. Harto de los sindicalistas, mucho con imagen de delincuente, y harto de los jueces, ejemplo Freiler, que no es el único, que no pueden justificar nada lo que vos planteabas de corrupción hace un rato. Es cierto, pero personalmente creo que podrá tomar determinadas medidas, pero no puede prescindir de hablar y negociar con ninguno de los grupos de poder. Y es lógico. Obvio. Es lógico. Salga como salga, el resultado de octubre no va a tener total mayoría, sí va a tener posibilidades mejores si les va bien de negociar, está claro, con los gobernadores y con los demás. Eso es la política, muchachos. La política es negocio, no negociado espurio. Cuando no se negocia en política es guerra. Ahí, cuando se rompe la negociación es guerra. Cuando nos asustamos porque alguien pone un explosivo y demás, es lo que tenemos que rechazar. Es cierto que eso no es política si es consecuencia de una limpieza. Es un hecho político porque es público, pero no es político partidario, digamos. Es un sector que se enoja, tiene cierta capacidad de poder, la usa, y ojalá el repudio en la sociedad sea total. Es más, si alguien lo ligara a algo político, yo les aseguro, pierde el que sea ligado a eso. Mi experiencia de muchísimos años, no solo de estos años, es que la sociedad siempre, en su mayoría, salvo los núcleos violentos, quiere vivir tranquilo, quiere vivir en paz y que lo dejen vivir en paz. Es la mayoría la que pide eso. A ver, Araceli, por favor, sí. Sí, justo habíamos estado hablando con Graciela de este tema, de que se jugaba un poco, y esta interna dentro de la CGT, si va a haber una sola Secretaría General o se sigue con este esquema. Esto se puede resolver de dos maneras. O lo haces representando a los trabajadores y al pueblo, o lo haces de cara a un acuerdo con el gobierno, como fueron en los 90 los gordos. Yo creo que para mí la respuesta está en lo que dijo Rodríguez Larreta cuando dice son el pasado. Pero el pasado no son las movilizaciones, porque van a seguir habiendo con los dirigentes a la cabeza o sin los dirigentes. Lo que yo creo que estaba diciendo Rodríguez Larreta es que los sindicatos son el pasado, porque la reforma laboral que se viene va a hacer que la de los 90 parezca progresista. Y vamos a terminar como en Colombia, donde vos tenés No dijo el hoy eso, Araceli, el gobierno. Yo estuve hoy en el Consejo de las Américas y el gobierno llamó la atención. Es lo que se se viene. mostraron más es una gradualistas reforma que los laboral gradualistas. como el aliado Temer de Brasil. Incluso. Lo que se viene es como
como lo de Temer, es ese tipo de cosas donde te quedas sin derecho, donde Ese te es tu quedas sin fantasma, sindicato. me parece que- No, no es un fantasma, me parece que fue muy claro. Me parece Pero que vos ya me voy a dijiste totalmente que no en tren de leíste buscar todavía el más proyecto. votos, está en Vos otra leíste cosa. el proyecto, Araceli. ¿Lo Le leíste? comentaba que nos habían estado comentando dirigentes del Vale, oficialismo. pero no leíste el proyecto. Pero si no hay Eh, ningún pero proyecto. se sabe, Una se sabe, campaña no hace del falta. miedo que no A debe ver, ser. vamos a mirar lo que dice Santiago. Macri para saber lo que A ver, piensa. Creo que esto es una campaña del miedo. No, Ya por vivimos favor. campañas del miedo. Va a haber un ajustazo, ahora se viene, los sindicatos esto, etcétera, y no tienen un basamento real alguno. Entonces, lo que no queremos es que se instale el miedo, porque si no, ¿qué pasa? El miedo lo tenemos que tener de estos grupos, como pasamos el informe recién, que están realmente acomodando a la gobernadora con un sistema mafioso que realmente lo que ha producido es que tenga que vivir en una base militar, que estemos y que quiero ver cuántos son los partidos políticos que salen a condenar estos hechos. Mañana vamos a tener noción si vemos que Poner las cierto imágenes, sí. espectro lo condena o no Santiago, y creo que tengamos que estar atentos a eso. Horrible, sí. Yo creo que no es solo ese hecho, hay dos hechos Respecto a lo gravísimos. de la policía, A todos, sí. con respecto al tema gremial, yo creo que lo que se viene, no sé si guerra o no guerra, llamémosle confrontación para bajar las palabras, es con Hugo Moyano. Yo lo dije ayer, atención con lo que va a pasar con el correo OCA. Con respecto a esto, Santiago, Sí. para ir un poco a la actualidad, estoy consultando a fuentes de la provincia de Buenos Aires para ver con qué relacionan este ataque de bombas Molotov. Recordemos, a por lo menos 2 autos, me están diciendo que son más de 2 autos los atacados, Sí, más. en la circunferencia del Ministerio de Seguridad que dirige Cristian Ritondo. Vos hablás con la gente de Ritondo y lo atribuyen a un montón de cosas, te dicen... Te digo lo que me dicen a mí. Va a sonar exagerado, pero Echecolás, los policías que pasamos a retiro obligatorio. Hoy en La Plata se hicieron 2 operativos grandes de droga. Dicen, hay unos cuantos enemigos. Los sobres de La Plata. Lo cierto es que se abrieron muchos frentes en la provincia de Buenos Aires, pero si vos mirás, María Eugenia Vidal ya tuvo que le entraron al despacho 2 policías de la bonaerense. Le robaron el auto a Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Entraron a la casa del ministro, si querés, más importante de Vidal, que es Federico Salvay. Y también entraron a la casa, un episodio muy confuso, del intendente de La Plata, Julio Garro, un policía bonaerense. Hay muchísimo. ¿Tiene que ver con todos los frentes que abrió Vidal? Puede ser. pasó a María Eugenia Vidal en la casa. Se están pateando muchos hormigueros, se están pateando muchos nidos de corrupción. Entonces, el desconcierto que puede haber en relación a de dónde viene esto, que se sabrá en algún momento o no, como nunca se sabe en la Argentina, es que se están pateando nidos de corrupción, se están afectando muchos derechos que muchos consideran adquiridos. También esto sirve para interpretar lo que pasa en el sindicalismo, ¿no? Donde se me ocurre que sale un presidente envalentonado o reforzado por el resultado electoral de Cambiemos y pega fuerte donde cree que hay que pegar. Atacaron el Senado pegó con bonaerense. Freiler y pegó en el sindicalismo. Lo que está confirmado a esta hora todo como- tiene precio, como- tampoco es que Claro. salís de patear un hormiguero como si nada. Obvio, y cuesta. Lo que sí está confirmado, primero vayamos el escenario, estamos hablando del Ministerio de Seguridad, la cercanía de los vehículos con la oficina puntual de Ritondo. Lo único que confirman sí, que es intencional. El resto hay muchas aristas y como dice Mónica, hay muchos hormigueros, pero la intencionalidad está confirmada, no es un hecho fortuito. A ver, varias cosas. En principio, sobre lo que tiene que ver con el atentado, la verdad es que yo vengo trabajando bastante sobre el terreno de la seguridad bonaerense y a cada movimiento que ha hecho María Eugenia Vidal junto con Cristian Ritondo de tocar alguna de las cuotas de poder que tenía la bonaerense, siempre ha habido una respuesta. Quizás esta es la respuesta más violenta, pero siempre ha habido una respuesta a una liberación de zona y eso se puede ver claramente en algunos índices que han aumentado en algunos sectores del conurbano que son coincidentes con desplazamiento de gente. Y segundo, por el tema que Araceli traía, el fantasma de la reforma laboral. Recordemos que este es un gobierno, como bien dijo Graciela, que como mucho va a ser primera minoría, no va a tener mayoría. Va a tener que ser cualquier proyecto de ley que manda al Congreso, va a tener que salir por consenso. No hay manera de que el Congreso sea una escribanía como fue en épocas anteriores. Con lo cual,
En todo caso, como fue en el gobierno de Menem, tendremos no solo que afinar el ojo sobre el oficialismo, sino también sobre la oposición. Para que no haya Banelco. Bueno, para que no haya Banelco. Para que siga siendo información, sí. Coincidentemente con esto o no lo sabemos. Hace un ratito, anarquistas atacaron con una bomba molotov al Senado bonaerense en lo que fue un desprendimiento de la marcha por Santiago Maldonado. Recordemos, hoy hubo un cruce, después lo debatiremos entre Cristina y Patricia Bullrich por el tema Santiago Maldonado, que sigue desaparecido. Hubo una marcha en La Plata, hubo diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales. Hubo un desprendimiento y un grupito fue a atacar y tiró una bomba molotov, esto pasó hace un ratito, en el edificio anexo del Senado Provincial. Para que vemos después de... Vemos el informe, lo tenemos, el cruce hoy entre Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner vía Twitter, por la cuestión de que hay un tema nacional, ¿no? De interés nacional, que queremos saber qué pasó con la vida de este joven, con Santiago Maldonado, que sigue sin aparecer. Mirá.